Estimados amigos, en nuestro programa de hoy contamos nuevamente con la presencia de Alberto Poletto, presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, quien recientemente estuvo invitado también a nuestro programa, pero a quien hemos querido volver a invitar en esta ocasión debido al acontecimiento por demás importante de la venta exitosa de las acciones de la CanTV, y a la vez para conversar con él también un poco sobre la materialización un poco más en concreto de los proyectos de privatización que se espera se den en el año 1997, cuando va a ser por demás importante, se espera, que se den pasos realmente trascendentales en esta materia con la venta quizás de Sidor, de las empresas del aluminio de Guayana y otros proyectos importantes con los que queremos conversar con él. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, Alberto. ¿Por qué no nos hablas al principio un poco sobre, este hecho tan importante y trascendental que se le ha dado tanta publicidad y por la venta exitosa que se hizo de la CanTV? ¿Qué implicaciones? Primero, ¿de qué magnitudes estamos hablando? ¿Quiénes fueron los que compraron esas acciones? Y por lo tanto, a su vez, ¿qué trascendencia o importancia tiene que esa gente haya comprado esa magnitud y que ellos precisamente hayan sido los compradores de esas acciones? Magnífico, Pedro. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mira, yo no tengo dudas en decir de que la venta de acciones de la CanTV marca un hito histórico en el mercado de capitales y en la economía del país. Yo diría que los tres hechos más importantes de tipo económico que se han dado en este gobierno son, en primer lugar, la apertura petrolera, en segundo lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en tercer lugar, la venta de las acciones de la CanTV. ¿Por qué digo yo esto? En primer lugar, porque esto significa ponerse los pantalones largos a nivel internacional. Esto significa que la bandera de Venezuela está ahorita colocada en la Bolsa de Nueva York. Somos la única acción venezolana que se está cotizando como equity en Nueva York en este momento. Fuimos recibidos por el presidente de la Bolsa de Nueva York y se nos ha dado un gran respaldo a todo lo que es la emisión de estas acciones. Y eso da una gran credibilidad internacional a Venezuela. Los inversionistas, los bancos de inversión, la banca internacional ya está empezando a ver a Venezuela con muchísimo más confianza que antes de la venta de la CanTV. En primer lugar, porque demostramos que teníamos el coraje y la decisión de, a pesar de toda la oposición que tú sabes que hubo, las acciones de la CanTV, seguimos adelante y lo logramos. Que es una demostración de fortaleza del gobierno nacional, que es muy bien vista internacionalmente. Y estamos cumpliendo con nuestro programa de privatización y, por supuesto, con la agenda de Venezuela. Pero también a nivel nacional ha sido de un impacto económico importantísimo. Yo diría que hasta un impacto psicosocial, ¿no? Es otra alternativa de inversión y ahorro para el venezolano. Estamos desarrollando o estamos ampliando el mercado de capitales, la base popular de los mercados de capital. Solamente con CanTV se incorporan 84,000 nuevos accionistas que probablemente nunca en su vida pensaron colocar dinero en las bolsas. Y si le agregamos 20,000 trabajadores, la suma es muy superior a las 100,000 nuevas personas que van a formar parte del mercado de capital. Eso significa que se puede privatizar con participación popular de la población. Los venezolanos están sintiendo que la privatización le queda a ellos en buena parte y se le está viendo una alternativa distinta de ahorro y de inversión, con algo más de riesgo, por supuesto. Sabemos que se asume un pequeño riesgo, pero cuando son empresas sólidas como la CanTV, las posibilidades de éxito son muy grandes. Entonces, son dos elementos que se conjugan de una forma integral en el éxito de la CanTV. Y si le agregamos el hecho sustancialmente político, que significa el mover y el que las personas en Venezuela tengan confianza en una acción etérea, que en esos momentos están viendo, que no comprenden exactamente hasta dónde llega, no reciben una libreta de ahorro, no ven su dinero claramente, sino un papelito, un recibo y la posibilidad de venderla. También estamos observando que los venezolanos tienen mucha confianza en el país y tienen confianza en el gobierno, y tienen confianza en la CanTV. Lo que sí quiero anotar es que debemos manejar esto con mucha mano izquierda. Yo creo que se ha desatado una especie de euforia por introducir acciones en los mercados de capitales. Como tú bien sabes, primero que hay niveles de saturación en los mercados de capital, especialmente en estas emisiones populares. Y en segundo lugar,
para vender acciones de una empresa, esa empresa tiene que estar saneada, tiene que estar refinanciada, tiene que tener perspectivas, como tiene la CanTV, planes de inversión bien claros, para poder ofrecer un producto sincero y además un producto aceptable para los venezolanos. De no ser así, podríamos estar destruyendo con los pies lo que hicimos con las manos. Mira, tenemos que ir a cumplir unos compromisos, pero al regreso yo quisiera conversar contigo un poco sobre, bueno, lo que decíamos anteriormente, quiénes compraron, en qué magnitudes, de qué magnitudes estamos hablando. Pero también quiero conversar un poco contigo sobre, bueno, cuáles son las condiciones que también tienen que darse y tienen que asegurarse por parte del gobierno para que la CanTV siga o tenga la posibilidad de ser una empresa rentable, una empresa que genere las utilidades y los beneficios que están esperando los cientos de miles de personas que hoy compraron esas acciones de CanTV, o las decenas de miles de personas que compraron esas acciones y que esperan obviamente tener un retorno importante sobre esa inversión que hicieron. Ya regresamos. Alberto, al final del segmento anterior tú estabas refiriendo al éxito que se había tenido en la privatización, la confianza que habían mostrado los venezolanos y los inversionistas extranjeros en adquirir acciones de la CanTV, en los procesos de privatización, etc. ¿Por qué no nos dices al principio un poco, bueno, de qué magnitudes estamos hablando, de qué dimensiones estamos hablando, qué implicó, cuántos miles o cuántos cientos de millones de dólares implicó esta operación? Y después quiero también preguntarte un poco sobre, bueno, tú estás diciendo que hay confianza y que la gente invirtió porque tenía confianza. ¿Qué hay que hacer entonces para que esa gente no se sienta defraudada en el futuro y realmente considere y siga considerando en el futuro que hizo una buena inversión? Así es. Tu pregunta es muy importante, especialmente la segunda de ellas. Pero para dar algunas cifras concretas sobre lo que fue la oferta de la CanTV, estos datos precisos que tenemos en este momento nos indican que la colocación total en millones de dólares fue de 1.026.46 millones de dólares. Esto todavía hay que hacerle algunas reducciones, algunos gastos adicionales. Este es el ingreso, digamos, bruto. De las cuales la oferta nacional e internacional fueron 312.4 aproximadamente millones de acciones, ¿no? De las cuales se colocaron 143.6 en Estados Unidos, 95.7 en Europa y el resto del mundo, en total 239.4 millones de acciones en Europa, el resto del mundo y Estados Unidos, sin incluir el Greenshoe, que es un monto de aproximadamente 35 millones de acciones que se mantiene en reserva y que en cualquier momento puede ejercer la banca de inversión para estabilizar el precio de la acción. Y si vemos a la demanda nacional, que esto es bien importante, observamos cómo se privilegió a la demanda minorista, a quien se le asignaron 62 millones de acciones y 11 millones de acciones a las personas naturales, y 11 millones de acciones a nivel institucional. Esto representa, en términos de porcentaje, el 85% de las acciones vendidas en Venezuela fueron vendidas a minoristas, a las personas individuales, y aproximadamente el 15% a las instituciones. El total de la oferta nacional fue de 73 millones. Es importante que nuestra oferta inicial eran 50 millones de acciones. Tuvimos que subir a 73 millones de acciones, o sea, un 50% gracias a la sobredemanda que se dio de acciones de la CanTV. Y esto fue un signo bien alentador. Y aún quedó alguna demanda insatisfecha, porque dentro de los mercados de capitales, para asegurar una compra adicional en los mercados secundarios y mantener la demanda y el precio de las acciones, siempre es conveniente dejar una pequeña demanda insatisfecha. En cuanto a montos totales en millones de dólares recibidos en este momento, este es el monto bruto, este es el monto neto, hemos recibido 891.85 y esperamos recibir millones de dólares. Okay. Y esperamos, porque parte de esto fue financiado. 24 meses el tramo nacional, que fue financiado a plazo, de hecho nada más hemos recibido el 30% inicial, serían más de 100 millones que tenemos que recibir próximamente. Eso en líneas generales ha sido los resultados de la CanTV. Quiero decirte sobre la segunda pregunta que me hiciste, que es muy importante. Nosotros ya estamos en los mercados de capitales, nosotros no podemos darnos el lujo de incumplir con una serie de normas y una serie de decisiones que ya hemos tomado en materia de regulación de la CanTV. Si nosotros no cumplimos con el esquema tarifario aprobado mediante la fórmula del cap price, que vincula el aumento de tarifa
a la inflación, con índices bien acotados, estaríamos provocando de esta forma un descenso de las acciones y perjudicando no solamente al país y su credibilidad, sino a todos los venezolanos que hicieron esta inversión. O sea, ahora más que nunca tenemos que ser firmes y tenemos que ser cumplidos con los compromisos que hemos adquirido, no solamente en materia tarifaria, sino en otros temas regulatorios importantes. Y un tema bien importante, el cual yo le he dicho varias veces por la prensa: pagar las facturas del Estado. La CanTV, gracias al fideicomiso que teníamos, pudo recibir como un pago para acomodar la venta de las acciones el retraso de hace un año que tenía el sector público. Pero si ahora empezamos otra vez las alcaldías, las gobernaciones, el gobierno central, los partidos políticos, los medios de comunicación inclusive, a dejar de pagar la factura, y las pagamos tú y yo, entonces eso va a incidir también sobre el precio de las acciones y sobre la credibilidad del país. Entonces tenemos que empezar a pensar en ser disciplinados y ordenados con nuestros compromisos. Bueno, mira, eso es verdad, pero resulta que los que se han opuesto hasta ahora, por ejemplo, a respetar acuerdos establecidos en el contrato aprobado por el Congreso en la privatización de la CanTV, no solamente fueron los partidos políticos o el estamento político general, sino que también fueron gente de la administración pública que cuestionaba y que no estaba de acuerdo o manifestó no estar de acuerdo con las normas y criterios, digamos, u obligaciones establecidas en ese contrato. Entonces, realmente, ¿tú crees que haya no solamente la voluntad política, sino la voluntad dentro del gobierno de que las personas que tienen que dar la aprobación final de esos aumentos realmente no van a estar entonces nuevamente cuestionando de si es justo, si no es justo, si es demasiado exagerado los aumentos de las tarifas, etcétera, y realmente van a hacer que ahora la CanTV, que ahora sí es una empresa privada, porque ahora sí está la inmensa mayoría de su capital en manos privadas, no va a ser una empresa típicamente manipulada por estos administradores del sector público y que van a permitir, por lo tanto, en una forma fluida que esas tarifas se ajusten como deben ser y que a la vez reciban los pagos que deben recibir de todos los entes del sector público. Mira, Pedro, ese es un riesgo que siempre asumimos, de todo hay en la viña del Señor. Sin embargo, mayoritariamente, de una forma, yo diría que abrumadora, tanto el gabinete económico como quienes estamos manejando las políticas económicas en el país, creemos en esto, creemos en los compromisos y creemos en el libre mercado. Las especies proteccionistas y que se dedicaban a obstruir y supuestamente dar unos beneficios irreales a la población por mantener tarifas sin incremento, que implicaba desinversión, malos servicios, alejaba a los inversionistas que querían comprar las empresas. Esa es una especie que afortunadamente está en vías de extinción. No quiero decirte que no existan, pero yo creo que están en vías de extinción. Sin embargo, creo que la influencia no va a ser importante y por lo tanto vamos a seguir adelante con todo este programa. Mira, pero tú, antes de irnos a comerciales, porque ya dentro de poco vamos a tener que ir a un corte, yo quisiera que tú nos explicaras un poco qué uso se le van a dar a esos recursos, porque una de las cosas que siempre se ha estado hablando de que la cuestión no solamente es privatizar, sino que el producto de esa privatización se use en forma correcta, de que no se destine al financiamiento de gasto corriente, sino que se destine, digamos, o a gasto de capital o a pagar deuda, o que, por lo tanto, que se canalicen esos recursos en una forma efectiva y eficiente. ¿Qué uso le va a dar el gobierno a esos recursos, a ese billón o 1.000 millones de dólares que acaba de recibir? Claro, para ser muy concreto, el Fondo de Inversiones en Venezuela es dueño también de CADAFE, y CADAFE es una empresa, como otras empresas que tienen el Fondo de Inversiones en Venezuela, muy endeudada. La deuda de CADAFE asciende a más de 2.000 millones de dólares, de la cual está alrededor de 1.600, 1.700 millones con el propio gobierno, con el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos diseñando mecanismos de ingeniería financiera que permita pagar esa deuda de CADAFE al gobierno, y luego el gobierno nacional central va a utilizar fundamentalmente ese dinero para pagar deuda externa. Entonces el mecanismo de triangulación va a permitir no solamente sanear a CADAFE, sino también amortizar deuda externa. Y esto es lo que estaba previsto inicialmente, esto no es nada nuevo, siempre se pensó en utilizarlo para pago de deuda o en caso tal para algunas inversiones de capital mínimas. Bueno, mira, me complace mucho oír eso. Vamos a cumplir unos compromisos, pero al regreso yo quiero que
ya dejemos de un lado la privatización de la segunda parte de la privatización de la CanTV y hablemos un poco sobre las nuevas privatizaciones que vienen. Un poco más en concreto, ¿cuándo se va a privatizar Sidor? ¿Cuándo se va a privatizar el sector del aluminio? ¿Y qué otras privatizaciones realmente se van a dar en 1997? Ya regresamos. Ya hablamos de la privatización de la CanTV, pero queda mucho por privatizar y todo el mundo está hablando de que 1997 va a ser el año en que realmente se va a progresar, que esta es la primera gran muestra de la intención y decisión del gobierno de ir a la privatización. Y yo quiero conversar contigo sobre, bueno, qué es lo que se va a privatizar en 1997 y qué posibilidades, no solamente que haya la voluntad del gobierno de privatizar, sino qué posibilidades efectivas y eficientes hay de que esas privatizaciones se van a materializar y que no vamos a volver a ver la cómica esta que armó el estamento político fundamentalmente, por ejemplo, con la privatización del Banco de Venezuela, aduciendo una serie de razones sin fundamento alguno, pero que echaron por tierra, en gran medida, que fue una de las principales causas que echó por tierra la posibilidad de la privatización del Banco de Venezuela. Y en la CanTV también se hizo ese mismo juego. Afortunadamente tuvimos la perseverancia y tuvimos el suficiente apoyo político también de mucha gente consciente que también en el Congreso para seguir adelante. Mira, yo creo que ese es un tema muy delicado y que a mí me preocupa. La próxima privatización está establecida para este año. El 20 de diciembre vendemos el Hotel Bellavista. Ya tenemos el precio base de 7.400 millones de bolívares aproximadamente, descontándole el 15% que le vamos a dar a los trabajadores, con quienes ya acordamos la forma de transferir las acciones. Bueno, yo he recibido ya 4 interpelaciones en relación al Hotel Bellavista. Y se me plantea que por qué no esperamos que la ley de casino, que se venda a precio de gallina flaca. Bueno, mira, los avalúos son hechos técnicamente, son edificios que tienen 40 años, son tierras que se van a utilizar nada más para fines turísticos de hotel, eso tiene su valor. Entonces, yo he dicho en muchas ocasiones que hay muchos políticos, diputados, senadores y gente de la calle que se creen que son peritos evaluadores. Entonces, están emitiendo criterios sobre cómo hacer un avalúo, cómo valorar un bien inmueble a ignorancia de que eso es una técnica muy bien establecida, ¿no? Completamente. Bueno, pues entonces nosotros vamos a seguir adelante con este proceso, a pesar de las críticas. Y además hay 8 empresas inscritas. En un supuesto caso de que el precio base es un poco base, la puja va a hacer que suba. Porque si el precio es bajo, con 8 o 6 o 5, 4, los que queden al final al cabo, va a haber suficiente puja para que eso suba. En el caso de las otras privatizaciones, tenemos para el primer trimestre del año que viene, yo diría que las dos más importantes después de la CanTV, que son la del complejo alumínico, de aluminio, y la del complejo siderúrgico, que es básicamente Sidor. La del aluminio está contemplada para el 31 de enero. Podría haber quizás algún movimiento de algunas pocas semanas, en función de algunas autorizaciones que requerimos del Congreso, pero tenemos todo listo. Ya tenemos todos los estudios técnicos financieros, tenemos ya el programa de deuda arreglado, tenemos a 13 interesados en el caso del aluminio y a 11 interesados en el sector hierro, acero, lo cual es una señal más de credibilidad y de confianza en el país. Pero tenemos que el contrato de compra y venta introducido en el Congreso tiene que ser aprobado por el Congreso. Ahí ya tú has visto por la prensa como algunos grupos políticos han adversado el proceso de privatización de las empresas de Guayana, que probablemente se dé un debate importante de tipo político, que yo no lo creo inconveniente. Yo creo que dentro de la democracia, el juego democrático, hay que cambiar ideas y estamos en capacidad de poder convencer con cifras y con información bien precisa a quienes dudan de la privatización. Pero nosotros tenemos plena confianza de que en el primer trimestre del año que viene, o máximo primer cuatrimestre, podamos estar haciendo las 2 mayores privatizaciones, lo cual implicaría ingresos aproximados de unos 3.500 millones de dólares, ingresos brutos para el país. Bueno, eso es importante lo que tú acabas de decir, porque entre otras cosas, los expertos petroleros y mucha gente en el ámbito petrolero está pensando o está previendo la posibilidad de una reducción de los precios del petróleo. No se está viendo que estos altos precios que han estado vigentes durante estos últimos meses se van a mantener a lo largo de todo el año 1997. Se dice que durante el periodo del invierno en el hemisferio norte se pueden mantener altos, pero que después va a venir un ajuste, etcétera, y de que posiblemente debemos estar más bien esperando un precio promedio del año que viene de unos $15 versus los $17.50, $17.80 que
puede ser el precio promedio de 1996. Como sabemos que por cada dólar que baje el precio promedio de todo el año, Venezuela deja de percibir más o menos $1.000 millones por concepto de exportaciones de petróleo. Una caída de $2.50 o $2.70, pues mira, implicarían 2.500 a 2.700 millones de dólares menos de exportación, que pueden ser en cierto modo neutralizados o compensados, no neutralizados, compensados con mayores volúmenes de exportación o con el producto de las privatizaciones. O sea que incluso desde el punto de vista de las finanzas públicas es muy importante que una pérdida de ingresos por concepto de petróleo venga compensado por la materialización de un ingreso por privatizaciones, y que en segundo término nos aseguremos que el uso también de esos nuevos recursos que van a entrar no van a canalizarse a gasto corriente, sino que nuevamente se van a canalizar hacia digamos, el pago de deuda. Así es. ¿Tú crees que esas condiciones realmente se van a dar y de que se va a materializar esos procesos y el uso de los recursos va a ser el debido? Bueno, fíjate, esta pregunta también es muy buena porque me permite a mí aclarar un tema fundamental. Las privatizaciones, como las vemos nosotros en el gobierno, no tienen fines fiscales. Alguien me decía, ¿por qué van a vender la CanTV si ya con el chorro de dinero que entró por el petróleo ya ustedes taparon el hueco para este año? No, señor, ahora con mayor razón hay que venderla. Porque es que la privatización no se hace solamente con fines fiscales. Algo de fines fiscales puede haber, especialmente para pago de deuda y reducir deuda. Se hace como un elemento fundamental de la reforma del Estado y como una forma de evitar déficit fiscal y como una forma de modernizar el país y darle oportunidad al país de que siga creciendo. Entonces, privatizar no tiene que tener necesariamente fines fiscales. Sin embargo, tal como tú lo planteas, los ingresos de la privatización, especialmente estos dos complejos grandes de CDG, pueden servir para reducir deuda y por lo tanto reducen el servicio de la deuda y de alguna otra forma liberan recursos para ser utilizados de otra forma, pero nunca deben ir directamente a gastos corrientes, solamente para pago de deuda o gastos de inversión, probablemente en Guayana también, pero básicamente para pago de deuda. Bueno, mira, yo creo que lo que tú nos acabas de decir es algo por demás importante. Ahora, aparte, digamos, de esos dos grandes complejos, hay muchas otras cosas por privatizar. Está todo lo del sector eléctrico. ¿Cómo está lo del sector eléctrico, la privatización del sector eléctrico? ¿Eso se va a postergar o realmente también se va a atacar en el año 1997? Mira, como táctica de guerra, yo creo que abrir muchos frentes al mismo tiempo de privatización, y cuando somos un equipo relativamente pequeño, nos dispersa. Y creo que ese fue un error que cometimos este año. Nos concentramos al final en la CanTV y sacamos la CanTV. Nos vamos a concentrar para el primer trimestre del año que viene en la CDG y vamos a sacar la empresa de la CDG. Y tenemos contemplado para el segundo semestre del año que viene meternos a fondo con el sistema eléctrico, que es probablemente el más difícil por la situación de desinversión que se encuentra el sector, por el problema de las tarifas que no han permitido realmente a estas empresas eléctricas mantenerse los niveles de rentabilidad necesarios, ni siquiera rentabilidad, sino para poder cumplir con las inversiones de mantenimiento requeridas, ¿no? Y te voy a poner caso, no hablemos de CADAFE, porque tú puedes hablar de CADAFE y dices, bueno, en CADAFE hay un problema de corrupción, y hay un problema de exceso de personal, y pueden tener razón algunos de esos elementos. En el BEN, en el BAR, en ELCO, empresas que funcionan casi que como una empresa privada, eran empresas canadienses anteriormente, que están muy bien administradas y muy bien dirigidas y manejadas, bueno, tienen graves problemas de calidad de trabajo y no han podido hacer las inversiones requeridas, porque el atraso en el incremento de las tarifas le ha impedido a ellos acometer esto. Entonces, ya hemos dado un paso importante, se define un marco regulatorio que, aunque no es el ideal, orienta a los lineamientos básicos hacia dónde debemos ir nosotros. Tenemos que trabajar más con eso, si es posible, una ley eléctrica que nos dé una base jurídica de seguridad para poder atraer inversionistas. Nadie va a querer invertir en el sector eléctrico con las grandes inversiones que tienen que hacer y con unas tarifas que podrían ser puestas de una forma discrecional. Obviamente, ese es el gran tema. Eso lo hemos hablado con Francisco Aguerrevere cuando estuvo aquí invitado a nuestro programa, lo hablamos cuando tú estuviste invitado, y de nuevo, tienen que darse las condiciones propicias y permanentes, sostenidas y creíbles, para que realmente se den los pasos exitosos en ese proceso de privatización, que es uno de los componentes importantes, pero solamente uno de los componentes de las múltiples cosas que todavía quedan por hacer
para afianzar realmente la agenda Venezuela y tener éxito en este programa de estabilización. Yo te deseo nuevamente, como lo hice en el programa anterior, que tengas éxito en este esfuerzo. Tu éxito es el éxito de todos los venezolanos. Ojalá que realmente esto que tú nos acabas de decir hoy se cumpla con todo el éxito deseado, porque sería el éxito de todos nosotros y por lo tanto se cumpliría esa condición de base, no suficiente o no total, pero sí condición de base para progresar en el camino correcto. Así es, quizás si me permite dar un último mensaje. Yo quisiera nada más anotar de que ya se acabó el baile de disfraces, lo he dicho en muchas ocasiones. Son las 12 de la noche y hay que quitarse la máscara. Este es el momento en el cual vamos a saber quiénes quieren privatizar y quiénes no quieren privatizar. Porque un discurso político muy bonito es hablar de la privatización hasta que se toquen privilegios e intereses particulares. Y debo decirte, Pedro, que las empresas de la CBG no son solamente grupos políticos, hay grupos empresariales, grupos comerciales, grupos económicos que se han servido de corrupción y de privilegios de otras empresas que están buscando la forma y las alianzas estratégicas para impedir que esto se dé. Yo creo en este sentido decir que nuestra lucha es además contra la corrupción, contra los privilegios. La mejor forma de eliminar la corrupción es privatizar. Un millón de gracias por atender nuestra invitación y espero que en una próxima oportunidad nos tengas aún mejores noticias. Con mucho gusto. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.